Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, apreciados amigos. Es un gusto el poder saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este estudio bíblico sumamente importante, de gran valor para usted y toda su familia. Hoy daremos inicio a este estudio con la siguiente pregunta. ¿Es correcto utilizar la palabra ley cuando nos referimos a los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra? A mis queridos amigos, esta pregunta es de vital importancia. Por lo tanto, si la pregunta es de vital importancia, buscaremos en la Biblia la respuesta. No olvidemos que la Biblia tiene la información auténtica, correcta. La Biblia nos muestra la información adecuada que cada uno de nosotros necesitamos conocer. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Utilizaron los escritores bíblicos la palabra ley cuando se refirieron a los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos muestran que verdaderamente los escritores bíblicos utilizaron la palabra ley cuando se refirieron a los 10 mandamientos. Ahora veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, capítulo número 16 y el versículo número 4. Y dijo Jehová a Moisés. Mis queridos amigos, es interesante lo que la Biblia nos dice. Y dijo Jehová a Moisés. Por supuesto, cuando Jehová habla, cuando Dios habla, necesitamos prestar mucha atención, porque cuando Dios habla, Dios nos proporciona consejos, instrucciones de vital importancia. Y en aquel entonces, Dios dio muchas instrucciones al pueblo de Israel. Y en este caso, en relación al texto bíblico que estamos viendo juntos en esta hora, dice, y Jehová dijo a Moisés. Ahora nos preguntamos, ¿qué fue lo que Jehová dijo a Moisés en aquel entonces? Dice, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Qué interesante. Dios utiliza la palabra ley cuando se refiere, por supuesto, a los 10 mandamientos. El Señor, mis queridos amigos, queridos hermanos, dio instrucciones a su pueblo. Dios hizo descender pan del cielo. Por supuesto, el pueblo le correspondía salir cada día a recoger pan para cada día. Sin embargo, el día viernes, el pueblo recogía doble porción para el día viernes y el día sábado, porque el día sábado Dios no hacía descender pan del cielo. Y ahora el Señor dice para probarlos si andan en mi ley o no. Por lo tanto, el Señor utilizó la palabra ley al referirse a los 10 mandamientos, y en este caso al 4.º mandamiento, que tiene que ver con la ley de Dios, el 4.º mandamiento de la santa ley de Dios. Por otra parte, los escritos del Nuevo Testamento también describen, por supuesto, a los siervos de Dios que utilizaron la palabra ley al referirse a los 10 mandamientos, enseñándonos de esa manera que es correcto utilizar la palabra ley. No hay ningún problema utilizar la expresión ley cuando nos referimos a los 10 mandamientos que Dios escribió en 2 tablas de piedra. Veamos lo que el apóstol Pablo dijo en aquel entonces. Y por supuesto, está registrado en la Biblia para enseñarnos también a cada uno de nosotros que vivimos hoy en la etapa final de la historia de este mundo. El libro de Romanos, en su capítulo número 7, el versículo número 7, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Es interesante lo que la palabra de Dios nos dice acá. El apóstol Pablo dice, yo no conociera el pecado. Si la ley no dijera, no codiciarás. Por supuesto, es evidente, mis queridos amigos, queridos hermanos, que el apóstol Pablo se refería, por supuesto,
a los 10 mandamientos de la santa ley de Dios que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Allí encontramos el mandamiento que dice, no codiciarás. Éxodo en su capítulo 20, el versículo 17. Por lo tanto, Pablo, mis queridos amigos, utilizó la expresión ley para referirse a los 10 mandamientos, indicándonos de esa manera que es correcto utilizar la palabra ley cuando nos referimos a los 10 mandamientos. La Biblia lo aprueba. Los escritores bíblicos utilizaron esa expresión. Por supuesto, también encontramos que Santiago utilizó la expresión ley para referirse a los 10 mandamientos. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo encontramos? Veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Santiago en su capítulo número 2 y el versículo 10. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es interesante. Santiago dice cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere uno, se hace culpable de todos. Ahora nos preguntamos entonces, ¿a qué ley se refería Santiago en aquel entonces? Veamos la respuesta que nos proporciona las Sagradas Escrituras. Santiago en su capítulo número 2 y el versículo 11. Nos dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, Santiago entonces utilizó la palabra ley al referirse a los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Mis queridos amigos, entonces en relación a la pregunta, ¿podemos utilizar la palabra ley cuando nos referimos a los 10 mandamientos? La palabra de Dios nos muestra que sí. No olvidemos, apreciados amigos, apreciados hermanos, que los 10 mandamientos contienen 10 principios guiadores, 10 principios importantes para guiar al ser humano que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, que ha aceptado la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo consiguiente, entonces, hoy la Biblia nos ha dado la respuesta en cuanto a la pregunta. ¿Podemos utilizar la palabra ley cuando nos referimos a los 10 mandamientos? Claro que sí. Mis queridos amigos, queridos hermanos, verdaderamente la Biblia tiene la información, tiene la luz que alumbra el camino que nosotros debemos seguir. Es por esa razón que en este momento yo le invito a usted para que usted dedique tiempo para el estudio de la Biblia. No olvidemos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Yo le invito para que diariamente dedique tiempo para el estudio de la Biblia. Y a través del estudio de la Biblia, usted podrá encontrar las respuestas a las diversas preguntas. Bendiciones.